Bueno, pasemos ahora a uno de los mecanismos centrales de manipulación o a su análisis. Estamos hablando de la historia, es decir, la deformación de la historia es quizás una de las piezas clave de la manipulación de las mentes. Es decir, según se nos haga ver que sucedió tal o más cual cosa en algún periodo pasado, nos inducirán o les será más fácil inducirnos a pensar en formas de solución que correspondan con ese supuesto pasado, tal y como se nos quiere vender que sucedió. Si el pasado hubiese tenido características diferentes, pues seguramente buscaríamos soluciones diferentes a los problemas. Pero si se nos pinta un pasado con determinadas características, está muy claro que buscaremos soluciones que correspondan a ese pasado, aunque ese pasado sea realmente inventado, que es la clave de esta forma de manipulación. De alguna forma tenemos que volver recurrentemente al tema de las elecciones pasadas, ¿no? Donde Donald Trump, por ejemplo, por la mañana hacía un discurso y por la tarde ya los medios estaban deformando completamente lo que había dicho. Es decir, había una mágica coordinación para decir casi al revés todo lo que Donald Trump decía, de la forma que él enfocaba las cosas, y sacando, por supuesto, que es una de las formas idóneas de deformar la realidad, pedacitos de contexto para darles la vuelta que se deseara y hacer lo que da mal en la foto. Esto es clásico, ¿no? Ahora bien, nos podemos preguntar, si por la mañana vemos un discurso y ya por la tarde está deformado, ¿qué podemos esperar de cosas que sucedieron hace 20, 30, 50, 70 años, 200, 500 años atrás? ¿Qué podemos esperar que nos digan de la historia de Roma y Grecia? Si las cosas de por la mañana ya son deformadas por la tarde, señores. Es decir, esto es realmente algo muy digno de atención. Fijémonos, por ejemplo, que si nosotros podemos hacer esto en tan corto tiempo, a más largo plazo podemos sustituir la historia real por cualquier cosa que los que están en control en un momento dado deseen hacernos ver sobre lo que sucedió en un pasado inmediato y no tan inmediato para justificar su agenda futura. Es decir, esto es una cosa tan clara, que no requiere la más mínima discusión. Es decir, esto es un arma de guerra, pero un arma de guerra terrible. Es decir, fíjense que hemos visto la deformación de la ciencia, la deformación de las artes, pero la deformación de la historia misma es aún más importante para arrastrarnos hacia un determinado carril que todas las otras cosas juntas, aunque todas ellas influyen y todas ellas coordinadas son terribles. Pero la historia por sí sola, su deformación puede llevarnos a donde les dé la gana a esta gente, señores. Esto es increíble, pero es así. Para comenzar a focalizar, entendamos que no es por gusto que el marxismo quería hacer aparecer la historia como una ciencia. Es decir, una vez que usted la asume ciencia y dicta determinadas conclusiones científicas, entre comillas, a que ha llegado esa ciencia, en especial esa tesis fundamental donde la historia avanzaba en una sola dirección y que el final inevitable debía ser la construcción del socialismo y arribar al comunismo, pues no cabe la menor duda que si usted la acepta como ciencia, usted termina completamente convencido que no importa lo que pase por el camino en la historia, al final llegaremos a ese paraíso que nos quieren vender esta gente. Pero bueno, ese es un intento de formación clave. Aparentemente ha superado que todavía hay muchos creyentes bueno, vamos a llamarla religión, porque realmente no es una ciencia, indiscutiblemente. Es decir, que si usted cree que la historia es una ciencia, usted está participando no de una ciencia, sino de una religión.
en realidad. Pero bueno, ¿qué garantías tenemos nosotros de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial nos lo está reflejando adecuadamente? De las causas, de lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. ¿Alguien puede creerse que la Primera Guerra Mundial, señores, surgió por la muerte del archiduque Francisco Fernando? Cuando es evidente que todos los países ya estaban armados hasta los dientes, que todo el mundo tenía el dedo en el gatillo, van a decirle a usted que la muerte, la simple muerte de ese señor, que podría ser todo lo relevante que se quisiera, ¿no? Pero que la muerte de él desató esa terrible guerra, ¿no? Y las armas de dónde estaban antes, por qué todo el mundo ya estaba armado, por qué todo el mundo ya estaba con el dedo en el gatillo antes de que lo mataran. Está claro que esto fue un pretexto para comenzar una guerra que ya estaba decidida. Y entre las cosas que nos convendría es saber quiénes la decidieron y por qué. En lugar de estar pensando que sencillamente la muerte de una persona por acontecimientos que nadie había controlado desató la guerra, podíamos pensar perfectamente quiénes fueron los que estaban antes decidiendo que esa guerra sucediera y esperando por un acontecimiento o pretexto para desatarla. Así pues, por otra parte, después que esa guerra, el grupo de naciones perdedoras termina rindiéndose, ¿no? Y le aplican un tratado como el de Versalles, es decir, completamente irracional, que todo el que sabía algo declaró que era imposible soportar un tratado de esa naturaleza. No tendría la certeza de que ese tratado en sí mismo era la mecha para explotar la siguiente guerra. Es decir, que no podía existir forma alguna en que Alemania terminara tolerando ese tratado oneroso sin rebelarse en algún momento. Entonces, habría que entender, fueron tan poco previsores los políticos de aquella época para no darse cuenta que un tratado de esa naturaleza llevaba automáticamente a otra guerra, que no era posible que esa otra guerra no surgiera. Y entonces viene la pregunta, es decir, si no podemos asumir tanta estupidez, entonces hay que asumir que esa segunda guerra también fue deliberada, que fue un proceso ingenierizado para que esa guerra llegara a realizarse. Y entonces tendremos que hacer las preguntas de otra forma, ¿no? Una vez desatada esta guerra, vemos las extrañas alianzas, ¿no? El comunismo, que se suponía que era enemigo acérrimo del capitalismo, se alía con este y es muy bien servido por las fuerzas de Occidente, la industria de Occidente, para terminar venciendo al fascismo. Bueno, vamos a suponer problemas estratégicos, etcétera, etcétera, determinaron, o tácticos, determinaron que esa alianza era conveniente. Durante todo el periodo en que esa guerra fue llevada a cabo, bueno, pues Stalin era un dios. Es decir, no era el dictador que hoy día conocemos, sino que era un dios, le llamaban creo el tío yo o algo por el estilo. Porque sí, en esto de buscar nombrecitos graciosos, esta gente se las trae, sí, son muy buenos en eso. Entonces era el tío yo, que bueno, ya no era el peligro comunista, ya no era el oso rojo, ya no era, no, el tío yo, que va, y buenísimo que era. Entonces, bueno, después viene la Guerra Fría. Entonces, la Guerra Fría, como rompieron las dos partes, pues viene un tercer capítulo, ¿no? Entonces ya el tío yo no eres bueno, eres malo, entonces empiezan a sacarse los trapitos sucios. Y resulta ser que el tío yo había matado más gente en sus campos de concentración, que también los tenía, que los alemanes en los suyos. Es decir, cuando comparamos la cantidad de muertos por las cifras dadas oficialmente en estos momentos, de los 6 millones de judíos que están en discusión, porque hay mucha gente que se niega a aceptar ni remotamente esa cifra como cifra real, con la otra cifra, los 60 millones de rusos muertos por cuenta de Stalin, pues vemos una diferencia de un cero por el medio. Y ese 6 que siempre aparece como cosa mágica, porque ese 6 no es casualidad, ese 6 es una cifra cabalística o un número cabalístico que parece que le gusta a mucha gente. En el caso, por ejemplo, de Fidel Castro, parece que no practicaba esa cábala, sino otra cábala, porque la cifra de nosotros era de 20.000 muertos, de los cuales después en investigaciones se llegó a la conclusión de que de 2.000 a 2.000 no llegaron posiblemente. Es decir, que ese Fidel Castro, en su cábala, lo importante era el número 2. En la cábala de los 6 o los 60 millones, parece que el 6 es el número preferido.
Pero bueno, no vamos a entrar a discutir la veracidad o no veracidad de estas cifras. Lo cierto es que el famoso tío Joe, el aliado, era un tipo mucho más degenerado que el otro, el que derrotaron. Y bueno, pudiera, vuelvo a repetir, pensarse que esto era simple alianza momentánea o que detrás de esto había algo más.